Bueno, muchísimas gracias por venir. Esto va a ser transmitido dentro de 2 días por mi canal de YouTube unifamilia.com, como todas estas conferencias. La dinámica es simple, yo les explico, después ustedes si quieren acotar o hacer preguntas, con todo gusto. Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor, nos dice Albert Einstein. Hoy les propongo mirar profundamente en la naturaleza de una etapa de la mujer maravillosa, preñada de posibilidades para sí misma y para la sociedad, y que en el pasado implicó el punto de inflexión para la supervivencia humana. Por supuesto estoy hablando de la menopausia, que la RAE nos indica de 2 raíces, men, mes, y pausia, cese, es decir, es el cese de la menstruación. Por eso no es sinónimo de climaterio. Climaterio viene del griego y significa escalón, peldaño, y son los peldaños y los escalones anteriores a la menopausia y posteriores también al cese de la menstruación. El subtítulo es El origen de la supervivencia humana. Es un título, una afirmación que de alguna manera representa una pregunta. ¿Cómo es posible que haya implicado en la supervivencia humana las primeras mujeres en menopausia? Y lo vamos hablando de la menopausia desde una mirada antropológica. ¿Por qué antropológica? Porque es distinta a la mirada que las cosas comunes que se dicen popularmente sobre la menopausia. La mirada antropológica me gusta porque es una ciencia social holística, integradora, que ve el fenómeno humano desde todos los ángulos, no solamente desde uno, porque las causas de la conducta humana son múltiples, somos seres biopsicosociales y espirituales. Esta mirada antropológica, acá tenemos El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que es una de las categorías de la antropología de las proporciones humanas, que es lo que él estudiaba. Luego está la antropología de la conducta, de lo social, la antropología biológica. Todo eso nos da una idea integral de lo que es la menopausia, completamente distinta a la mirada que hoy vamos a ver que prevalece. Y queda este signo de interrogación que en unos minutos vamos a contestar. ¿Por qué es el origen de la supervivencia humana? Y hoy estamos reunidas para salir completamente distintas como mujeres en menopausia. Así que eso es lo que es, exacto. La menopausia desde la mirada actual, si ustedes ponen Google imágenes de menopausia, van a ver la mujer que tiene el fan, está el abanico, se está poniendo la cabeza dentro de la heladera. Y eso es todo lo que vemos de menopausia, ¿verdad? Esta es una enfermedad vista desde la visión o la mirada biomédica, que se contrapone a la mirada antropológica de la que les hablé. Entonces, desde lo biomédico, la menopausia es una enfermedad, es una patología pasible de ser medicada. Es un factor de riesgo muy agudo para el desarrollo de enfermedades crónicas cardiovasculares, por ejemplo, también osteoporosis. Ahora vemos que esto es en Occidente y ustedes se van a asombrar. Pero las mujeres de Oriente no tienen estos síntomas, no están sudorosas, no están sofocadas, irritables como nos pasa a nosotras en este periodo. Por ejemplo, en India, la mujer espera la menopausia. ¿Por qué la espera? Porque allí levanta su estatus social. La empiezan a considerar un ser superior. Entonces no tiene ningún síntoma de los que tenemos nosotros. En Japón, las mujeres también esperan este periodo porque así ya no crían hijos. Y entonces lo único que se ha registrado en estas mujeres es dolor de cabeza y de hombros, pero no transpiran, no le pasa nada. ¿Por qué ocurre esto? Porque la menopausia es un hecho biológico que se ha transformado en un hecho cultural. De ahí la necesidad de la visión antropológica. ¿Por qué cultural?
porque sabemos que la cultura, con todos sus mensajes, puede cambiar la conducta de la persona. Es casi como la epigenética ocurre en la es decir, los genes no son determinados. Viene la epigenética, que es el ambiente, que es la cultura, y los puede transformar. Por eso que es importante, digamos, no cambia el material genético, pero sí la manera en que se expresan. De modo que es muy importante tener el factor cultura involucrado en todo lo que es la menopausia. Y la cultura que nosotros tenemos acá en Occidente es una cultura que nos viene de los griegos. Los griegos fueron los que dieron origen a la civilización occidental. A su vez, los egipcios dieron origen a la civilización de los griegos. Vale decir que es como un efecto dominó. ¿Y qué pasa entre los pensadores griegos? Tenemos a Aristóteles, que era excelente pensador, filósofo, pero que acá se equivocaba. La veía a la mujer como un ser deformado, como un ser frágil. ¿Por qué? Porque no generaba el semen masculino. Entonces servía nada más que para la reproducción. Y todos sus discursos en torno a la mujer eran realmente paupérrimos. Por supuesto, Hipócrates, el padre de la medicina griega, Galeno en Roma, tenían el mismo pensamiento. Es decir, que nosotros somos el resultado de todo esto que se dice sobre la mujer en menopausia y sobre la mujer en general. Por ejemplo, en la Edad Media, las mujeres en menopausia eran vistas como unas brujas enfermas. ¿Por qué? Porque la sangre que no salía la retenía el útero y provocaba enfermedad. Y provocaba además una suerte de maleficio psicológico. Por eso eran brujas y por eso se buscaba quemarlas, ¿verdad? Para quemar esa cosa impura de la menopausia, que ya se conocía entre los egipcios y se llamaban las mujeres blancas. Las mujeres que ya no son rojas porque ya no menstruan. En el siglo XIX, definitivamente Occidente considera a la menopausia una enfermedad. Y aparece Sigmund Freud, que si vemos desde un punto de vista psicológico, digamos, y desde un punto de vista científico, fue el creador del psicoanálisis, fue alguien muy importante, pero que consideraba a las mujeres como mujeres realmente desviadas, moralmente, mujeres malas de las cuales había que desconfiar muchísimo. De modo que las veía también como perversas, como algo que había que controlar. Esto es lo que pensaba Freud y por lo tanto, cuando llega la menopausia, además de considerar todo esto que estamos considerando que es las enfermedades físicas, él agrega un trastorno psicológico que es la neurosis de angustia. Estamos angustiadas, neuróticas, mal. Le hacemos la vida imposible a todo el mundo y a nosotros mismos. Pero, de nuevo, insistimos, esto no es así en Oriente. Hay lugares en donde se vive la menopausia como una etapa maravillosa, ¿verdad?, de la vida de la mujer. Para poder, dentro de esta cultura, y aquí vemos la cultura del edadismo, ¿qué es el edadismo? La edad, la edad joven, la edad, tenemos que estar estiradas, jóvenes, bellas. Entonces, la mujer después de los 50 pareciera que no tiene cabida, porque Occidente, en realidad, no nosotras, está enfermo con toda esta cuestión. Y lo estamos viendo en las redes sociales, ¿verdad? Los invito a mi canal de YouTube, unifamilia.com, para ver en torno a esto que acabo de decir, un video que fue una conferencia aquí, el complejo de Gilgamesh. Gilgamesh era una especie de rey corintio que salió a buscar la fuente de la juventud. Pero yo los transformo en un trastorno, en un complejo. De modo que es un nuevo constructo psicológico que no se ve todavía en los libros. Entonces, dos miradas de la menopausia y un mismo proceso. En la primera es la mirada biomédica, dijimos, enfermedad deficitaria, factor de riesgo para contraer enfermedades.
y todo implica medicalización. Y lo segundo es la mirada antropológica, el proceso construido culturalmente según el contexto histórico y social y según los conceptos culturales que se tengan de feminidad, envejecimiento y percepciones médicas, y sobre todo de belleza. En Oriente la belleza no es tan física, es espiritual, es mucho más interna. Entonces los conceptos culturales de feminidad acá en nuestra cultura son conceptos vacuos, son conceptos vacíos, en donde la mujer es nada más que una imagen bella en un selfie, ¿verdad? Y esto es todo lo que vemos. Por supuesto que en este sentido no tenemos cabida, aunque tristemente vemos mujeres mayores de 60, 70, que también intentan ahora pintarse y arreglarse y mostrarse En realidad tenemos que encontrar el rincón, salir del rincón en donde nos metió la historia para poder de alguna manera inspirar de forma distinta a nuestras jóvenes. Entonces, de pronto no está mal la visión biomédica, ¿verdad? Tiene que haber un punto holístico de intermedio, una interconexión. Es cierto, puede haber mujeres que necesiten de lo biomédico, pero ojo, esto no lo tachemos, no lo descuidemos. Ojo con lo que hablamos con nuestras mujeres grandes, con mamá, con la abuela. ¿Qué decís, abuela? ¿Qué pavadas hablás? No, pero eso no es así, vos venís de otra época. Ojo con todo eso, porque estamos construyendo el demérito de la mujer más allá de esa edad. Y acá está la referencia de lo que acabo de decir, porque me gusta dar crédito a todo el mundo desde el punto de vista académico. Vamos a seguir viendo que la menopausia y andropausia en el hombre técnicamente se llama senescencia reproductiva. ¿Qué es la senescencia? Bueno, es la pérdida de la visión, del oído, del olfato, que viene con los años. La pérdida cognitiva, la memoria, todas estas cosas que vienen con los años. Senescencia reproductiva, que en el varón es suave y lenta. Vemos como Robert De Niro y Al Pacino tienen hijos a los 83 años, ¿verdad? No cesan de reproducirse, mientras que en nuestro caso es lamentablemente brusca. El envejecimiento es una cuestión cultural también, pero el envejecimiento técnicamente se llama senescencia somática, eso que el cuerpo va perdiendo, esas capacidades que antes teníamos y ya no tenemos. Esta senescencia somática es igual para varón y mujer, es suave y lenta, y envejecemos, a las mujeres menos porque bueno, hay mucha cirugía plástica, estética, y hay hombres que ahora también ingresan en eso, ¿verdad? Para poder profundizar en el tema, los invito a mi canal unifamilia.com y hablar sobre envejecimiento y senectud, las diferencias, un programa que yo tuve por mucho tiempo en WLR, en el canal público de aquí, que es un programa cultural. Y entonces ahí vemos cuáles son las diferencias, porque si bien están sinonimizadas en esencia de envejecimiento, el envejecimiento es muy cultural. El envejecimiento es muy cultural. De nuevo, la mujer en Oriente no se siente vieja a la misma edad que nos sentimos nosotras, porque es también cultural. Y entonces, para contestar a la pregunta, ¿por qué la menopausia está en el origen de la supervivencia humana? Tenemos que viajar en el tiempo, muy atrás en el tiempo, en la prehistoria, de la mano de un gran biólogo evolucionista que se llamó George Williams, de la Universidad de Nueva York. George Williams se hizo esta pregunta: ¿por qué surge la menopausia? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual, si todas las especies animales conocidas hasta ese momento se reproducen hasta que se mueren? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa, verdad? Y entonces él se contesta algo muy interesante. La naturaleza inventa este artilugio, este milagro, esta cosa extraña de la menopausia, para poder, de alguna manera, hacer que la mujer se adapte a otra cosa que en ese momento se necesitaba, a una actividad que se necesitaba. ¿Por qué? Porque mucho más allá de 20.000 años, las comunidades recolectoras, cazadoras, vivían en bosques.
eran homínidos todavía, que después íbamos a transformarnos en Homo sapiens sapiens, el ser humano. Y entonces hubo un cambio climático muy grande, y esas zonas boscosas, donde los niños en el destete, o las crías en el destete, tomaban los frutos solitos, y cuando crecían también lo que caía de los árboles, se transformó en una zona altamente árida, en una zona desértica. Entonces ya el alimento no estaba a la mano, había que desenterrarlo, y los chiquitos, las crías, no tenían esa fuerza y morían. Entonces el ratio de muerte en esos momentos era muy alto. Pero la naturaleza, Dios, la biología, lo que ustedes quieran llamarle, es sabia, no se equivoca. Y entonces introduce el recurso de la naturaleza en las mujeres mayores, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no sigan reproduciéndose, y que toda esa energía la pongan en el cuidado de las crías, de las mujeres más jóvenes. No se conocía el concepto de abuela, porque abuela viene del latín avis, abus, con B corta, y significa mujer mayor. Es decir, el concepto de abuela está creado, lo creamos nosotros, el ser humano. Entonces, en ese momento las mujeres mayores de 40 años, porque más allá de los 50 no vivían, 40, 50 años, comenzaron a suspender el ciclo menstrual, y entonces a ayudar a que las crías desenterraran, porque ¿qué había que desenterrar? Tubérculos, semillas, había que romper las frutas secas que tienen cáscara dura, eso no lo podían hacer las crías. Entonces las mujeres mayores empezaron a darse cuenta, porque la biología es así, se dieron cuenta, empezaron a desenterrar esas semillas y esos tubérculos, y alimentaban a sus crías. No eran los nietos, porque vivíamos en comunidades en aquella época promiscuas, la mujer estaba constantemente embarazada, tenía comercio sexual con todo el mundo. No eran los nietos, eran los más jóvenes, lo cual se tuvo que adaptar, y lo hacía con gusto. ¿Por qué? Porque además, para que la menopausia tenga sentido en términos evolutivos, una especie necesita una razón para dejar de reproducirse y otra para seguir viviendo después. La razón era no competir con los hombres del grupo por la reproducción. A la mujer ya no le interesaba el varón para reproducirse, recordemos que éramos homínidos, ¿verdad? No había surgido el concepto del amor aún y de la pareja. Y otra razón para seguir viviendo era que sobrevivieran esas crías que solitas se podían morir. Entonces, la menopausia es justamente un recurso de la biología para que el ser humano continúe la supervivencia. Es decir, que si las mujeres no hubiéramos dejado en el pasado de menstruar, no hubiéramos sobrevivido. No hubiéramos sobrevivido la especie Homo sapiens sapiens. Sam Ellis, Universidad de Exeter, dice esto. Es un gran psicólogo del Departamento de Animal Behavior. Y robusteciendo esta teoría de Williams y, digamos, empoderándola, surge en los años 1990, porque Willis era de 1957, surge una gran bióloga de la Universidad de Utah que se llama Kristen Hawkes. Kristen Hawkes toma todo esto de Williams y desarrolla lo que se llama la teoría de la abuela, la importancia de las abuelas en la evolución humana. Williams solo sabía que los animales no tenían menopausia y las hembras humanas sí, pero hay mucho más después que se fue investigando. ¿Y ella cómo lo investiga? Bueno, ya estamos en la década de 1990 y entonces ella se toma 10 años en una comunidad Asda de Tanzania, de Kenia, que viven en estado de cazadores reproductores. No pasaron de ese estadio. Hay otra muy importante en Paraguay, los H, y otra comunidad en Bolivia, que viven como cazadores reproductores. A esto le agregó simulaciones matemáticas con ordenadores, que se usa mucho en la investigación académica. Y entonces
pudo determinar que en efecto, comprobar que en efecto, las abuelas, las mujeres mayores, son importantes para que los nietos continúen sobreviviendo. Y fue por el gran cambio climático, vale decir, ella también estudió este tema, y el cambio climático de región boscosa a región seca hizo que surgiera el recurso de la menopausia. Fíjese qué empoderamiento el de la mujer mayor, haber sido las precursoras de la supervivencia del hombre en la Tierra. Acá hay un artículo que habla sobre este tema de Hawkes con otros investigadores. Entonces, la contribución de la mujer menopáusica a la supervivencia humana fue cuantiosa, y haciendo el resumen, tuvo un rol central en la historia del Homo sapiens en relación con la alimentación de las crías, con el fin de que las mujeres jóvenes se reprodujeran con mayor éxito, porque las mujeres jóvenes vivían embarazadas en aquella época. Y entonces necesariamente iban a desatender a esos niños, no les daban de comer y los niños morían. Por lo tanto, gracias a esto, se permitió el aumento de la longevidad, duplicando la expectativa de vida en 60.000 años respecto de los primates. Vale decir que sin la menopausia no hubiera existido la expectativa de vida, y desde ya la especie no existiría. La especie nuestra, ¿verdad? Permitió el desarrollo de los vínculos de pareja, porque tenían tiempo. Los chiquitos eran alimentados por esas mujeres mayores, y ellos tenían tiempo para desarrollar los vínculos de pareja, y empieza a surgir el amor, empieza a surgir el camino lento hacia la monogamia, que es la principal, digamos, estructura familiar que conocemos, aunque hay otras hoy en día, muchas, pero esto es lo que históricamente se sabe antropológicamente. También compartían conocimientos, experiencias, intercambiaban recetas, daban lecciones de vida cruciales para la supervivencia. Cuántas cosas que enseñaban las abuelas, más allá de alimentar, ¿verdad? Pero no solo las abuelas, la mujer en general en la evolución fue clave la actividad femenina de recolección de semillas, frutos y tubérculos, porque lo hacían habitualmente en las comunidades cazadoras recolectoras. La mujer recolectaba todo eso en la época de los bosques, ¿verdad? Y eso era más previsible, ponía comida en la mesa, y no tanto como la caza, que era azarosa, porque cazar podía realmente cazar hoy y mañana no, y entonces no comían, no, estaba la mujer que proveía de las semillas, los frutos y los tubérculos, ¿verdad? Yendo más allá en la investigación, se determina, mucho más allá de lo que fue Williams, ya en el terreno de las investigaciones de Hawkes, que la menopausia es un raro fenómeno biológico, no existe. ¿Y por qué están ahí las orcas? Bueno, las orcas son llamadas las abuelas del mar, porque hay solamente 5 especies que pasan por la menopausia. Y ustedes dirán, bueno, nosotros y los primates. No, los primates se reproducen hasta que mueren, que son nuestros antecesores más directos. Las otras 4 especies son cetáceos, es decir, son animales del mar. Y acá viene la ballena blanca, el narval, la ballena piloto y, por supuesto, la orca. Todos ellos se llaman las abuelas del mar. Se descubre, a través de estudios, que cuando la ballena más viejita se muere, los nietos, es decir, los pequeños animales, mueren también. Y cuando la ballena vive muchos años después, porque le pasa como a nosotros, vive muchos años después de la menopausia, porque en términos biológicos, ¿para qué vivir después que no te podés reproducir más? Es justamente por eso, porque hay una tarea social que realizar, una tarea familiar que realizar. Entonces, por eso son llamadas las abuelas del mar. Aristóteles, poniendo un costado un poco mejor a su filosofía, decía: la naturaleza nunca hace nada sin motivo. Si él hubiera conectado a la mujer, sobre todo en menopausia, con esta frase dicha por él, hubiera descubierto todas estas cosas mucho antes de lo que se descubrieron en su momento. Entonces, el 18 de octubre
es el Día Internacional de la Menopausia. La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de la Menopausia en el 2020, recién en el 2020, no piensen que esto ocurrió hace muchos años, coloca el Día Internacional de la Menopausia. Cuando usted va a la website, lo que descubre es, vamos a usar este día para concientizar a la mujer de que tiene que ir al médico, de que tiene que prevenir enfermedades terribles. Es realmente una visión estrictamente biomédica, todo lo que podemos ver en esas web. Nadie habla de lo que podemos hacer en la familia, en la sociedad, para que estas mujeres se sientan bien, lo epigenético, lo que está por encima de lo que son los genes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo las podemos exaltar? Permitir que nuestras personas mayores en la familia den sus consejos. Y no decir cómo te hace que no, pero esto es de otra época, ahora no es así, mamá, ahora no es así. No, vamos a darle el lugar que le corresponde, porque son dueñas de una gran sabiduría, la sabiduría que hemos adquirido a lo largo de los años. Y entonces, acá seguramente muchas tendrán la mamá, decirles justamente, vamos a nuestros hijos, vamos a reunirnos con la abuela, que la abuela nos va a contar sus historias, y decirle a nuestros hijos, no le digas a la abuela esto, no la trates mal. Fíjate, la abuela y todas las mujeres como ella, y tú vas a llegar, fueron las que facilitaron la supervivencia de la especie. Eso es lo que tenemos que decirle a nuestros nietos. ¿Para qué? Para que nos valoren, para sacarnos de este discurso, como tenía Freud, androcéntrico, misógeno, falocéntrico, donde el hombre es la primera maravilla del mundo. Y nosotras tenemos todos los pesares. Yendo al Museo del Louvre hace un tiempo largo, ustedes saben que no hay diosas en menopausia, en ninguna mitología, ni romana, ni griega, ni escandinava. No hay diosas en menopausia. Todas las diosas son diosas jóvenes, diosa de la tierra, de la agricultura, Afrodita, diosa del amor, ¿verdad? Diosa del hogar. Son todas mujeres que están menstruando, el símbolo de la mitología griega, ¿verdad? Qué cosa importante. Hay una que se llama Atenea, que era joven, pero justamente no tenía comercio sexual con los hombres, y era la única, Atenea, que podía medirse con la inteligencia de los hombres, de acuerdo con lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque justamente en su toga tenía inscripta un logo, lo que sería ahora un logo, era la cara de una mujer muy fea que era la Gorgona, que había sido asesinada en el Monte Olimpo. Y entonces eso era símbolo de la no concupiscencia. Ella, los hombres sabían, no tenía comercio sexual con nadie. Por eso los hombres la valoraron. Es decir, que todo lo que implica la reproducción, el sexo de la mujer, siempre estuvo como clausurado, como encarcelado, como que es algo malo, ¿verdad? Entonces, esta Victoria, la Victoria de Samotracia, es una mujer con alas que está a punto de despegar, pero no tiene cabeza, no tiene rumbo. Y se me ocurre que esta acefalía es un poco lo que nos pasa a las mujeres en menopausia. Estamos ahí con alas para dar tanto y no podemos hacerlo porque no tenemos el rumbo, no tenemos el camino. Entonces, ustedes saben que yo en el 2015 realicé la segunda edición de Feminidad Holística, tu esencia de mujer. Allí hablo de todas estas cosas y invento una diosa en menopausia. La diosa en menopausia que no está en ninguna mitología, que tiene que regirnos. Tengo un escultor amigo y me va a hacer la escultura de esta diosa en menopausia para poder ponerla en mis eventos y para poder tenerla conmigo. Entonces, con mi diseñadora, que es una gran persona, hicimos esta es Climacter, Climacter, diosa de la menopausia.
no la van a encontrar en ningún lado. Pero fíjense esos rayos que emiten luz, ese cuerpo que no tiene por qué ser un cuerpo escultural, pero es un cuerpo de mujer, en donde lo que brilla más es toda su capacidad espiritual y su capacidad intelectual. Entonces, esta diosa, yo les voy a avisar cuando tenga la escultura, es claro, entonces, pero acá esto, que la primera edición fue en 2009 y Raiza Perrot fue una de las amigas muy queridas y te lo agradezco acá públicamente porque ella fue mi primer sponsor, fue la primera que creyó en esta idea. Gracias, Raiza, realmente. Y entonces allí yo coloco los 10 mandamientos de la mujer, hablo de la mujer en términos que deben ser reconocidos y cómo tenemos que ser reconocidas. De modo que les voy a mostrar, porque aquí tengo el libro, porque no solamente creé la diosa Climacter, sino que además le puse una historia, porque todas las diosas, todas las historias, todas tienen una historia. Ella fue allí, nació y era una belleza y todo eso. Entonces yo hice también la historia y puse que la diosa Climacter, de Climaterio, es hija mayor de Cronos y Gea y era una niña de belleza física e inteligencia inigualable, cuyo mejor atributo, el más importante, lo constituía la fertilidad de su corazón y de su espíritu. Eso era lo que se destacaba. Entonces, los hombres a su alrededor, Zeus, su hermano, realmente envidiaban estas características que tenía Climacter, ¿verdad? Entonces comenzaron a sentir celos de las virtudes de la jovencita, que por entonces gozaba de la admiración de dioses y mortales por igual. Confabularon para matarla, aunque finalmente decidieron arrojarla fuera del Olimpo. 15 fueron los dioses del Olimpo original, 14 prevalecieron, menos ella. Desde entonces, Climacter habita las regiones cercanas al monte Olimpo, visita los sueños de las mujeres en menopausia, arrojadas de la escena social, como lo fue ella. Les transfiere su sabiduría y su esperanza. Entonces, esto es... Gracias. Gracias. Entonces, espero que esto les deje a ustedes la necesidad de traspasarlo, y la necesidad de traspasarlo particularmente a los jóvenes, ¿verdad? Porque forma parte de las enseñanzas de Universidad de la Familia, ahora sí, una carrera para recibirnos de padres, porque para todo tenemos licencia, menos para la tarea más importante de nuestra vida, que es ser padres, cuando decidimos. Bueno, si quieren alguna pregunta o alguna acotación, con todo gusto.